¿Qué pasaría si te dijera que los libros de historia han mentido? Que las civilizaciones antiguas que llamamos primitivas poseían tecnologías y secretos que harían palidecer a Silicon Valley. 10 preguntas nos separan de la verdad. La historia, tal como la conocemos, es un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. En lugar de un progreso lineal y constante, lo que vemos es un patrón perturbador. Destellos de conocimiento increíble seguidos por un colapso inexplicable. Hemos sido condicionados a ver la antigüedad como un tiempo de ignorancia, de martillos de cobre y superstición. Pero la evidencia física, la evidencia en piedra, metal y pergamino grita otra cosa. Grita que existió una edad de oro, una era de sabiduría, que fue borrada por algún cataclismo, o peor aún, silenciada deliberadamente. Nuestro viaje comienza hoy, no en busca de hechos, sino en busca de los secretos. Vamos a emprender el viaje del héroe, donde tú eres el arqueólogo, y tu misión es descifrar los 10 enigmas más profundos que la humanidad nos ha dejado. ¿Por qué seguimos buscando el arca perdida? ¿Por qué la construcción de un monumento es más precisa que la tecnología moderna? La respuesta es que estos misterios no son errores, son pistas. Son balizas dejadas atrás por aquellos que sabían que su civilización estaba a punto de perecer. Piensa en la sensación. Si pudieras retroceder 4000 años y hablar con un constructor de pirámides, te describiría una rampa de arena y esclavos, o te contaría el secreto de la levitación de piedras. La verdad probablemente está enterrada bajo el silencio de milenios. Cada uno de nuestros 10 misterios es un desafío directo a nuestra línea de tiempo. Cada uno sugiere la existencia de 1. Tecnología superior a la que se nos atribuye. 2. Un conocimiento geográfico global inexplicado. O 3. Una intervención externa que aceleró o detuvo el progreso humano. Vamos a viajar desde los desiertos de Egipto hasta las montañas de Perú, desde las costas perdidas hasta las tumbas selladas. Dejaremos de lado las respuestas fáciles y abrazaremos la pregunta más audaz. ¿Quiénes éramos realmente? Este viaje no te dará todas las respuestas, pero te garantizo que te dará todas las preguntas. Y después de hoy, cada ruina, cada mito y cada texto antiguo que veas, lo verás con ojos nuevos, ojos que buscan el conocimiento prohibido. Estamos listos para cruzar el umbral. Nuestro primer destino es la maravilla más persistente de la antigüedad, una estructura que es un símbolo de perfección y un desafío a la ingeniería moderna. Prepárate para enfrentar la gran paradoja. Es hora de examinar la fuerza invisible de la Gran Pirámide. Acabamos de declarar la guerra a la historia oficial. Y no hay mejor campo de batalla que la estructura más icónica del planeta, la Gran Pirámide de Giza. Para los libros de texto, es la tumba del faraón Keops, construida hace unos 4500 años. Para los buscadores de la verdad, es un artefacto de tecnología pura. Olvídate de la imagen de miles de esclavos tirando de cuerdas. La pirámide se alza con 2.300.000 bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas. Algunos bloques, como los de la Cámara del Rey, superan las 70 toneladas. La pregunta clave es, ¿cómo se levantaron? Y más crucialmente, ¿por qué la precisión? Los bloques de la pirámide están cortados con una precisión que iguala, y en algunos casos supera, la tecnología láser moderna. Las juntas son tan finas que un cabello no pasa entre ellas. Esta precisión, lograda supuestamente con cinceles de cobre y herramientas primitivas, es una burla a la ingeniería. ¿Y si la pirámide no se construyó con fuerza bruta, sino con el dominio de una fuerza invisible? La leyenda de los egipcios habla del conocimiento de la levitación sónica, donde las frecuencias de sonido podían reducir la fricción y el peso de los objetos masivos. Si esto parece ciencia ficción, considera esto: los propios egipcios y otras culturas antiguas como la peruana mostraban cortes y tallas que sugieren el uso de herramientas de vibración o ultrasónicas,
capaces de cortar la piedra más dura como si fuera mantequilla. Pero la función de la pirámide es aún más misteriosa que su construcción. ¿Era realmente una tumba? Nunca se encontró el cuerpo de Keops ni tesoro alguno. La llamada Cámara del Rey tiene dos pozos que apuntan a constelaciones específicas, Orión y Draco. La pirámide está perfectamente alineada con el norte verdadero, no el magnético, y su ubicación es el centro exacto de la masa terrestre del planeta. Muchos teóricos la ven como una máquina, una planta de energía resonante. La caliza de la pirámide es altamente aislante, mientras que los bloques de granito de la Cámara del Rey son ligeramente radiactivos y tienen una alta conductividad. Los pozos de ventilación podrían haber sido guías de ondas para energía. La cámara subterránea, construida sobre el lecho de roca, podría haber aprovechado la energía telúrica de la Tierra. Imagina la pirámide no como un monumento a la muerte, sino como una planta de energía diseñada para generar, o quizá, para recibir, un tipo de energía que hemos olvidado. La energía que impulsaba las luces de Dendera, capítulo 4, o la tecnología que dio forma a los monolitos de Puma Punku. El misterio de la Gran Pirámide es su silencio elocuente. Es un mapa estelar, una lección de matemáticas avanzadas. Pi y el número áureo están codificados en sus dimensiones, y un desafío de ingeniería que no podemos replicar a escala. Es una prueba física de una tecnología antigua que fue heredada, no inventada. Pero si esta tecnología existió, ¿quién la creó? La respuesta nos obliga a buscar una civilización matriz, una que sirvió como fuente de todo este conocimiento. Nuestra próxima parada es el más legendario y elusivo de todos los secretos. Es hora de sumergirnos en la ubicación perdida de Atlántida. De la precisión imposible de la Gran Pirámide, pasamos a la fuente mítica de toda esa sabiduría, Atlántida. Este no es un misterio de dónde vinieron los bloques, sino de dónde vino el conocimiento. El mito de la Atlántida no nació en una taberna ni en un cuento de hadas. Nació en la pluma de uno de los pensadores más serios y rigurosos de la historia occidental, Platón, el filósofo griego. Él nos dio los únicos relatos detallados en sus diálogos Taimeo y Critias. Platón insiste en que la historia le fue transmitida por los sacerdotes egipcios, y que la Atlántida existió 9000 años antes de su tiempo, o sea, alrededor del 10.000 a.C. Un tiempo que la arqueología oficial considera la Edad de Piedra, no la era de las superpotencias. Platón describe una isla-continente, más grande que Libia y Asia juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. La describe con una arquitectura increíble, metales desconocidos, canales concéntricos, y un poderío militar capaz de amenazar a toda Europa y Asia. La Atlántida no fue destruida por enemigos, sino por su propia corrupción moral. Platón relata que los habitantes se volvieron codiciosos y bélicos, y por ello, en un solo día y una sola noche de temblores y fuego, la isla se hundió bajo las olas. Una advertencia. Pero, ¿dónde está? La búsqueda es un misterio geográfico y tecnológico. Teoría del océano. Muchos creen que yace en el fondo del Atlántico. La tecnología de mapeo de fondos marinos ha revelado formaciones anómalas, pero ninguna ciudad inconfundible. El desafío es la escala del tiempo. 10.000 años de geología activa borran cualquier rastro. Teoría mediterránea. Otros la sitúan en Santorini, cuya erupción en el 1500 a.C. arrasó la civilización minoica. Pero esto no cuadra con la cronología de Platón. Teoría de España. La más intrigante de las recientes es la que ubica su capital en un lodazal en el sur de España, cerca del estrecho de Gibraltar, que encajaría con la descripción geográfica de Platón. El verdadero misterio no es encontrar la Atlántida, sino aceptar lo que su existencia implica. Si la Atlántida existió, reescribe la historia. Significa que hace más de 12.000 años,
Una civilización dominó la ingeniería, la navegación, la energía, la posible fuente de poder de la pirámide, y tuvo la capacidad de registrar su propia historia y transmitirla a los egipcios. La historia de Atlántida es el misterio 2 porque es la matriz de todos los demás. Es la razón por la que tenemos cortes precisos en Sacsayhuamán, capítulo 5, la razón por la que tenemos conocimientos avanzados en Egipto, capítulos 2 y 4, y la razón por la que la humanidad sufrió un reinicio violento, capítulo 9 y 13. El conocimiento que se hundió con la Atlántida podría haber sido preservado de dos formas: por los sobrevivientes que huyeron, o en forma de códigos que aún no podemos descifrar. El siguiente secreto que desenterraremos no está en el agua, sino en el papel. Es un libro que sobrevivió al cataclismo del tiempo y contiene un lenguaje que ningún ser humano moderno ha podido descifrar. Es hora de enfrentarse a los secretos guardados por la tinta. Es la hora del código indescifrable del manuscrito Voynich. De las profundidades oceánicas que sepultaron la Atlántida, nos dirigimos a un misterio que se esconde a plena vista: un libro. Un libro que ha resistido los intentos de los mejores criptógrafos del planeta y cuyo contenido podría ser el último testamento de la sabiduría perdida. Estamos hablando del manuscrito Voynich. Imagina un códice de hace unos 600 años, escrito en vitela de piel de animal. Está lleno de cientos de ilustraciones vívidas, plantas que no existen en la Tierra, diagramas astronómicos desconocidos y figuras humanas realizando rituales extraños. Pero el texto que acompaña a estas imágenes está escrito en un alfabeto que no pertenece a ningún idioma conocido. Este manuscrito lleva el nombre del librero polaco Wilfrid Voynich, quien lo compró en 1912. Desde entonces, ha frustrado a todos los que han intentado descifrarlo, desde los expertos en códigos de la Segunda Guerra Mundial hasta los algoritmos de la inteligencia artificial moderna. El idioma, conocido como voynichese, es un enigma absoluto. Los análisis lingüísticos indican que el texto se comporta como un idioma real. Tiene patrones de palabras, una distribución de letras y una estructura que no es aleatoria. Pero es tan único que debe ser una invención, un código, o la posibilidad más fascinante, una lengua deliberadamente olvidada. Las secciones del manuscrito son una lista de lo imposible. Herbal: muestra especies vegetales que desafían la botánica conocida. ¿Son plantas que solo crecían en la Atlántida? ¿O son el resultado de la ingeniería genética de alguna antigua secta de alquimistas? Astronómica: contiene mapas estelares y diagramas que no se corresponden con la comprensión medieval del cosmos, sugiriendo un conocimiento de astronomía mucho más avanzado y global. Balneológica: muestra diagramas bizarros de pequeñas figuras humanas, casi siempre femeninas, en piscinas interconectadas por tuberías orgánicas. Es un plano para la inmortalidad, para un rito de purificación, o para algún tipo de proceso biológico que hemos olvidado. El misterio del Voynich es doble. Primero, ¿quién lo escribió? La datación por carbono lo sitúa en el siglo XV, pero la sabiduría que contiene es mucho más antigua. Podría ser la transcripción de un texto egipcio o de la Atlántida. Segundo, ¿por qué se cifró tan perfectamente? Esto sugiere que el conocimiento que contiene era tan peligroso o tan valioso que tenía que ser protegido de la destrucción, o peor aún, de las manos equivocadas. Es un testamento a la existencia de sociedades secretas o custodios del saber que entendieron la necesidad de ocultar la ciencia avanzada. El Voynich es la prueba de que el conocimiento del pasado no se perdió, sino que fue escondido. Es un mensaje embotellado de una época que dominaba la ingeniería, la botánica y el cosmos, y que temía lo que su propia información podía hacer. Hemos visto la tecnología en la piedra y el origen en el mito. Ahora, volveremos a Egipto para confrontar la posibilidad más radical de todas: que los antiguos no solo eran constructores brillantes, sino que dominaban la electricidad.
Prepárate para cruzar la línea que separa la arqueología de la física. Es hora de examinar la luz eterna de Dendera y la energía egipcia. De los códigos indescifrables del manuscrito Voynich, volvemos al Nilo, a la civilización que, según Platón, conservaba el recuerdo de la Atlántida. Ya hemos visto la precisión de la Gran Pirámide. Pero ahora, exploraremos un templo que sugiere que los egipcios no solo construían, sino que iluminaban con una tecnología que no deberían haber poseído. En el templo de Jate, en Dendera, Egipto, hay una serie de relieves que son un enigma eléctrico. Grabados en las paredes de criptas subterráneas, estos relieves parecen mostrar a figuras humanas sosteniendo objetos bulbosos y alargados, conectados a lo que parecen ser cables. Los egiptólogos lo llaman el mito del Djed y la serpiente y dicen que son representaciones simbólicas. Pero si aplicamos la perspectiva de un ingeniero, la imagen es inquietantemente literal. Se asemeja a una bombilla eléctrica o un tubo de crux, con un filamento ondulado en su interior, que se asemeja a una serpiente. ¿Por qué hay representaciones de lo que parece ser tecnología eléctrica en un lugar donde supuestamente solo se usaban antorchas de aceite? La arqueología tradicional afirma que los egipcios no tenían electricidad, pero considera el misterio de la iluminación. La Gran Pirámide, el templo de Jate y muchas tumbas subterráneas tienen techos y paredes cubiertos de intrincados jeroglíficos y pinturas. No hay rastros de hollín en los techos. Si hubieran usado antorchas, el hollín sería ineludible. Entonces, ¿cómo iluminaban los egipcios sus vastos complejos subterráneos? La teoría de las luces de Dendera sugiere que, o bien utilizaban algún método químico de iluminación que no ha dejado residuos, lo que es en sí mismo un misterio, o que realmente dominaban la electricidad. Esta idea se refuerza con el descubrimiento de la batería de Bagdad. Encontrada cerca de la antigua Mesopotamia, esta jarra de arcilla, que contenía una varilla de hierro rodeada por un cilindro de cobre y sellada con asfalto, funciona perfectamente como una pila voltaica. Al llenarse con un electrolito, como jugo de uva, puede generar una pequeña corriente eléctrica. Su antigüedad se estima en unos 2000 años. Si los mesopotámicos conocían la electricidad y si los relieves de Dendera son bombillas, esto cierra un circuito energético. La Gran Pirámide, Misterio 1, podría haber sido la fuente de energía resonante. La batería de Bagdad o la tecnología de Dendera, el uso práctico de esa energía. Esto no solo sugiere una tecnología olvidada, sugiere una conexión con el conocimiento avanzado que pudo haber llegado de la Atlántida, una civilización que, según Platón, usaba cristales y energía de forma rutinaria. Los egipcios habrían sido los herederos que intentaron preservar y utilizar ese conocimiento. Hemos visto la ingeniería de precisión de las pirámides y el potencial eléctrico de Egipto. Pero la tecnología de construir con precisión imposible no es exclusiva del Nilo. Ahora cruzaremos el océano, a una altitud brutal en los Andes, donde encontraremos construcciones aún más desconcertantes. Prepárate para la paradoja de la piedra andina. Es hora de examinar los gigantes de Sacsayhuamán y la piedra fundida. De la supuesta tecnología eléctrica del Nilo, volamos sobre el Atlántico, hasta los picos helados de los Andes, en Perú. A más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, encontramos un desafío a la ingeniería que hace que las pirámides parezcan bloques de juguete: la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán. Observa los muros de Sacsayhuamán. No son piedras rectangulares. Son bloques de diorita y andesita, algunos con pesos estimados de 150 toneladas. Y la forma de cada uno es poligonal, con hasta 12 ángulos. Estos gigantes de piedra encajan unos con otros con una perfección tan absoluta que no puedes deslizar una hoja de afeitar entre las juntas. Y lo crucial, no hay mortero. La historia oficial atribuye estas construcciones a los incas, una civilización que, aunque brillante, carecía de la rueda para el transporte de carga,
no tenía hierro para cortar y no conocía la polea. ¿Cómo movieron, levantaron y encajaron estos titanes en una altitud brutal, en una zona de alta actividad sísmica? Los geólogos y arqueólogos han notado que las esquinas y curvas de muchas de estas piedras parecen haber sido moldeadas, como si la roca hubiera estado en un estado suave o maleable en el momento de su colocación. La leyenda local inca no habla de sudor y cuerdas, sino de un conocimiento ancestral. Una planta que, mezclada en un líquido, podía disolver la superficie de la piedra o convertirla en una pasta. La roca era entonces colocada, y al secarse, volvía a su dureza original. Esta teoría de la piedra fundida o geopolimerización sugiere una ciencia de los materiales desconocida, quizás un eco de la Atlántida o de la civilización Mu que ya hemos evocado. No se trata de cortar, se trata de moldear la tierra. Sacsayhuamán es solo una pieza del rompecabezas andino. Cerca, en Bolivia, están las ruinas de Pumapunku, donde encontramos bloques de diorita cortados con la precisión de máquinas herramienta modernas. Los cortes son tan finos y las ranuras tan perfectas que sugieren el uso de una tecnología que implica velocidad, presión y cero error. Lo que Sacsayhuamán y Pumapunku nos demuestran es que el conocimiento de cómo manipular la piedra a gran escala no fue un secreto egipcio aislado, fue un conocimiento global. Un conocimiento que, por su dificultad y precisión, apunta a una herencia común de una era precataclísmica. Si estos constructores podían fundir o suavizar la piedra, ¿qué otros secretos tecnológicos custodiaban? Su sabiduría no solo estaba en la arquitectura, sino en la codificación. Hemos visto la tecnología de construcción en América. Ahora, viajaremos al lejano oriente para explorar una cámara de secretos aún sellada y protegida por un ejército de arcilla y un río de veneno. Prepárate para cruzar la Gran Muralla. Es hora de examinar el ejército escondido del emperador In. De las alturas de los Andes, viajamos al corazón de Asia, a China, para enfrentarnos a un misterio que no es antiguo por su edad, sino por su obstinada negativa a ser revelado. En 1974, el mundo descubrió un prodigio, el ejército de terracota. Más de 8.000 soldados de arcilla, cada uno con facciones únicas, en formación de batalla, esperando en una necrópolis subterránea. Este ejército fue creado para escoltar a su señor a la otra vida, Insi Huang, el primer emperador de China. La magnitud del ejército es solo la punta del iceberg. El verdadero secreto no está en los soldados, sino en la tumba sellada del emperador In, un vasto palacio subterráneo que los arqueólogos se niegan a abrir. La tumba está sellada por dos razones, ambas aterradoras. La primera, el riesgo de destrucción. Se teme que al abrirla, la humedad y el aire destruyan los tesoros y los manuscritos que se presume contiene. La segunda, y más mortal, es la protección que el propio emperador diseñó. Los registros históricos, escritos por el historiador Sima Qian, describen la tumba como una maravilla de la ingeniería y una pesadilla de las trampas. El plano interno de la tumba incluye ríos y océanos de mercurio líquido, alimentados por máquinas que lo mantienen en movimiento. Además, se instalaron ballestas automáticas, que dispararían flechas a cualquier intruso. El miedo al mercurio es real. Los estudios han detectado niveles de vapor de mercurio anormalmente altos sobre la tumba, lo que sugiere que la descripción de los ríos venenosos podría ser literal. Pero, ¿por qué tanto secretismo y tanta protección? Insi Huang no solo unificó China, estaba obsesionado con la inmortalidad y la búsqueda del conocimiento arcano. El tesoro más valioso dentro de esa cámara sellada no es el oro, sino los manuscritos perdidos y los posibles secretos de la vida eterna que el emperador acumuló. Esos secretos habrían incluido el saber esotérico de la China antigua, un conocimiento que podría conectar con la Atlántida o con otras fuentes de sabiduría global. Al igual que la precisión de la Gran Pirámide y la maleabilidad de Sacsayhuamán,
La tumba de Insihuang es un testimonio de la avanzada ingeniería y la obsesión por ocultar el conocimiento en la antigüedad. Es un misterio activo, una caja de Pandora que la humanidad teme abrir. Hemos visto cómo la historia se esconde en la piedra, en los códigos y bajo la tierra. Ahora, nos dirigiremos al misterio que ha impulsado a exploradores, caballeros y gobiernos a la locura. Un artefacto de poder supremo. Prepárate para la búsqueda más sagrada y frustrante. Es hora de examinar el destino secreto del Arca de la Alianza. De la tumba sellada del emperador Yin, donde el mercurio custodia secretos de inmortalidad, nos movemos a un misterio de fe y poder absoluto. Un objeto tan potente que se dice que destruye a quien se atreva a tocarlo. El Arca de la Alianza. Para muchos, es el cofre sagrado que contiene las tablas de los 10 mandamientos, el enlace físico entre Dios y el pueblo hebreo. Pero para los teóricos, el arca es mucho más. Un artefacto de energía que desafía la comprensión moderna, un eco de la tecnología que hemos estado rastreando en las pirámides y Dendera. El arca, según el Éxodo, fue construida siguiendo instrucciones divinas. Era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera. 2 querubines de oro puro miraban hacia el propiciatorio. El detalle crucial es este. Estaba prohibido tocarla, y la leyenda dice que emitía rayos letales y una radiación peligrosa. ¿Podría el arca haber sido un gran condensador eléctrico o un dispositivo de comunicación de algún tipo, construido con materiales que los antiguos conocían por su capacidad de almacenar o transmitir energía? El oro puro, en contacto con la madera, podría haber actuado como conductor, generando una carga estática o incluso aprovechando algún tipo de energía ambiental. Su poder era tal que, según la Biblia, se utilizó para derribar los muros de Jericó, posiblemente a través de vibración o resonancia sónica, y para guiar a los israelitas en el desierto. Era, en esencia, un arma y un medio de comunicación. El misterio 7 es su desaparición. El arca fue guardada en el Templo de Salomón, capítulo 9 de la estructura anterior, ahora integrado, la joya de la arquitectura sagrada. Cuando los babilonios saquearon Jerusalén en el año 586 a.C., se llevaron todos los tesoros. Pero el arca no aparece en las listas de objetos robados. Simplemente se esfumó de la historia. ¿Quién la tomó y a dónde fue? 2 teorías dominan la búsqueda. La tesis etíope. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma que el arca fue llevada en secreto a Etiopía por Menelik I, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, y que ahora se encuentra custodiada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum. La tesis templaria. Se rumorea que los caballeros templarios, durante su excavación bajo las ruinas del Templo de Salomón en el siglo XII, encontraron el arca, o al menos, planos y secretos arcanos. La inmensa y repentina riqueza y poder de los templarios se atribuye a este hallazgo, antes de que ellos mismos la ocultaran o la perdieran antes de su disolución. El Arca de la Alianza no es solo una reliquia religiosa. Es el eslabón perdido entre la tecnología antigua y la fe. Representa un conocimiento de la energía y la resonancia que la humanidad ha olvidado, o que fue intencionalmente ocultado por aquellos que entendieron su peligro. Hemos visto artefactos de poder en forma de cofres sagrados. Ahora, elevaremos la mirada al cielo, a un mensaje grabado en la tierra que solo puede ser comprendido desde las alturas. Prepárate para sobrevolar un enigma a escala monumental. Es hora de examinar la conexión imposible de las líneas de Nazca. De la mística energía del Arca de la Alianza, viajamos al vasto y árido desierto del Perú. Aquí, en un lienzo de casi 500 kilómetros cuadrados, encontramos un mensaje grabado en la tierra por una mano desconocida, un enigma que solo se revela desde el cielo. Hablamos de las líneas de Nazca. Más de 800 geoglifos, que incluyen figuras colosales de animales y humanoides. Una araña de 46 metros, un colibrí perfecto, un mono con 9 dedos,
y la figura conocida como el astronauta. Lo fascinante no es solo el tamaño, sino la precisión y el propósito. Las líneas rectas se extienden por kilómetros sin desviaciones. Las figuras están trazadas con una exactitud geométrica asombrosa, a pesar de las irregularidades del terreno. La cultura nazca, que las trazó hace unos 2000 años, no tenía la capacidad de elevarse para ver su obra en su totalidad. ¿Por qué crear una obra de arte que solo pueden apreciar los dioses o los observadores aéreos? Las teorías son muchas. La más aceptada es que eran calendarios astronómicos o senderos ceremoniales ligados al agua. Pero, ¿es esta explicación suficiente para justificar tal esfuerzo de ingeniería a escala épica? La teoría alternativa es radical. Nazca no es una obra de arte, sino un mensaje cifrado o una pista de aterrizaje. El investigador Erich von Däniken popularizó la idea de que estas líneas son marcas de navegación dejadas por antiguos astronautas, seres que visitaron la Tierra y a quienes la cultura nazca vio como sus dioses. Piensa en la escala. La única forma de trazar líneas tan rectas sobre un paisaje irregular es usando un punto de observación aéreo para dirigir a los constructores. ¿Imitaron los Nazca un conocimiento que les fue transmitido por estos visitantes? El enigma se profundiza cuando consideramos la figura del astronauta. Es una figura con grandes ojos redondos, una cabeza de forma extraña y un cuerpo desproporcionado. Aunque se puede interpretar como un chamán o una figura mitológica, su parecido con las representaciones modernas de extraterrestres es inquietante. Nazca nos obliga a conectar puntos distantes. Si la Atlántida poseía tecnología aérea, capítulos 2 y 12 de la estructura general, quizás las líneas de Nazca son el recuerdo de esos tiempos, un intento de una civilización más tardía de recrear los símbolos y los planos de una era perdida. Hemos visto cómo los antiguos miraban al cielo y al futuro. Ahora, volvemos a Europa para examinar un monumento que no fue tallado para los dioses, sino para el sol, un lugar que es la encarnación del ritual y la astronomía sin respuesta. Prepárate para la máxima expresión de la megalitización. Es hora de examinar el propósito real de Stonehenge. De los mensajes aéreos de Nazca, volvemos a la bruma europea para enfrentarnos a la arquitectura megalítica más famosa, Stonehenge. En la llanura de Salisbury, Inglaterra, se alza un círculo de misterio que nos ha obsesionado durante miles de años. Stonehenge fue construido en varias fases, comenzando hace unos 5000 años. Lo asombroso es el transporte de las piedras. Las grandes sarsens pesan hasta 50 toneladas y fueron traídas de canteras a 30 kilómetros de distancia. Las más pequeñas, las piedras azules, viajaron casi 250 kilómetros, desde Gales. Sin rueda, sin metal avanzado, ¿cómo se hizo esto? El misterio 9 no es cómo se construyó, sino por qué. ¿Cuál era la función vital de este inmenso esfuerzo colectivo? Stonehenge es perfectamente alineado con los movimientos del Sol y la Luna. El eje principal apunta directamente al amanecer del solsticio de verano y al atardecer del solsticio de invierno. Claramente, era un calendario astronómico de precisión. Pero, ¿era solo un observatorio? La energía que emana de Stonehenge ha sido objeto de estudio durante décadas. Se especula que, al igual que la Gran Pirámide, era un punto focal de energía telúrica, un nodo donde las líneas Ley, supuestas líneas de energía que recorren la Tierra, convergen. El círculo de piedras podría haber actuado como un amplificador o resonador de esa energía. Los arqueólogos han encontrado cientos de restos humanos en el área, sugiriendo que también era un vasto cementerio. Pero, ¿eran entierros rituales o eran personas que venían a curarse? Una teoría sugiere que las piedras azules eran consideradas mágicas o medicinales. Estas rocas, al ser golpeadas, producen un sonido metálico distintivo, lo que ha llevado a algunos a llamarlas rocas sonoras.
¿Podría el sitio haber sido un centro de sanación sónica, donde los druidas o chamanes utilizaban la resonancia de las piedras y la alineación cósmica para curar enfermedades o alterar estados de conciencia? El propósito real de Stonehenge es la encrucijada entre ciencia, ritual y astronomía. Representa un conocimiento avanzado del cosmos y de la geología que la arqueología oficial solo puede llamar primitivo. Es un símbolo de la necesidad humana de conectarse con lo que está arriba. Hemos explorado monumentos, tumbas y textos, pero ahora nos enfrentaremos al tipo de misterio que es más aterrador porque no dejó ni un solo testigo. Una civilización entera que simplemente se desvaneció de la faz de la Tierra. Prepárate para un vacío histórico. Es hora de examinar la cultura esfumada del Valle del Indo. De la precisión ritual de Stonehenge, viajamos al sudeste asiático para enfrentar el misterio que es, quizás, el más aterrador de todos, porque es un silencio total. Nos adentramos en los restos de la cultura del Valle del Indo, un misterio que se esfumó sin dejar una sola pista. Piensa en la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa. Existió hace más de 4500 años, simultáneamente con las primeras dinastías egipcias y sumeria. Fue, con diferencia, la civilización urbana más extensa de su tiempo, cubriendo una vasta área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, eran obras maestras de la planificación urbana. Calles perfectamente cuadriculadas, sistemas de drenaje y alcantarillado cerrados, algo que Europa no vería hasta la Edad Media, baños públicos y casas construidas con ladrillos cocidos de tamaño uniforme. Una civilización tan vasta y avanzada, con una escritura que aún no podemos descifrar y una aparente falta de templos o armas, desapareció por completo alrededor del 1800 a.C. No hay signos de una invasión masiva o de una guerra que la haya destruido. Las teorías oficiales apuntan a un cambio climático gradual, como la sequía del río Sarasvati, que los obligó a dispersarse. Pero la evidencia en ciudades como Mohenjo-Daro cuenta una historia más siniestra. Se han encontrado esqueletos esparcidos por las calles, sin enterrar, en poses que sugieren una muerte repentina y violenta. Algunos teóricos han especulado que estas ciudades fueron víctimas de una fuerza destructiva mucho más poderosa que una sequía. Los textos védicos posteriores hablan de vimanas, carros voladores de los dioses, y de explosiones apocalípticas. Lo que sí sabemos es que el conocimiento de esta civilización, su escritura, su ingeniería sanitaria y su avanzada planificación urbana, se perdió por completo. Cuando la historia regresa a la India, miles de años después, no hay memoria de estas superciudades. Es como si el disco duro de la civilización hubiera sido formateado. La cultura del Valle del Indo es nuestro 10º y último gran misterio porque encapsula el tema de nuestro viaje. La evidencia de una sofisticación increíble, seguida de un vacío absoluto. Muestra que la historia no solo se pierde, a veces, se borra. Hemos visitado 10 enigmas. Hemos tocado la piedra de los gigantes, la arena de los faraones y el barro de las superciudades olvidadas. Hemos visto que la tecnología y el conocimiento prohibido están codificados en la arquitectura, en los textos y en la geografía. Pero hay un objeto, un solo artefacto, que conecta la precisión de la pirámide con la astronomía de Stonehenge y con la tecnología de la Atlántida. Un objeto que, por sí mismo, prueba que el conocimiento antiguo era superior al nuestro. Prepárate para la prueba irrefutable. Es hora de examinar el artefacto clave, la prueba que lo cambia todo. De la desaparición silenciosa de la civilización del Valle del Indo, nos dirigimos a un naufragio en el Mediterráneo. Aquí, hace más de un siglo, el mar nos devolvió un único objeto, un artefacto que no solo prueba el conocimiento avanzado de los antiguos, sino que actúa como el eslabón perdido que conecta todos nuestros 10 misterios. En 1900, cerca de la isla griega de Antiquítera,
unos buzos encontraron los restos de un naufragio romano. Entre estatuas y joyas, recuperaron un bloque corroído de bronce que inicialmente parecía una roca sin forma. Sin embargo, décadas más tarde, los científicos lo examinaron con rayos X. Lo que descubrieron obligó a reescribir la historia de la tecnología, el mecanismo de Antiquítera. Este mecanismo, creado alrededor del siglo II a.C., es una calculadora astronómica de precisión increíble. Contenía al menos 37 engranajes de bronce meticulosamente cortados, con dientes triangulares, que se movían con una complejidad asombrosa. Esta máquina no debería haber existido. Su sofisticación y precisión técnica superan todo lo que se sabe de la ciencia griega o romana. La complejidad del mecanismo de Antiquítera es tal que no encontramos tecnología comparable en el registro histórico humano hasta los grandes relojes mecánicos de Europa, más de 1200 años después. ¿Qué podía hacer este objeto? Podía predecir eclipses, rastrear los ciclos de la Luna y el Sol con asombrosa precisión, y seguir los movimientos de los planetas conocidos. Es, en esencia, una computadora analógica, miles de años adelantada a su tiempo. El mecanismo de Antiquítera es la prueba física de lo que hemos estado teorizando. El conocimiento antiguo no se desarrolló linealmente. Fue heredado. Este artefacto, encontrado en el corazón del Mediterráneo, podría ser un legado de los sobrevivientes de la Atlántida. Misterio 2. Piensa en las conexiones. Astronomía avanzada. El mecanismo demuestra el mismo nivel de conocimiento estelar que codificaron los constructores de Stonehenge, Misterio 9, y la Gran Pirámide, Misterio 1. Ingeniería de precisión. Los cortes de engranajes requieren una ingeniería de precisión que resuena con los cortes perfectos de Sacsayhuamán, Misterio 5, y la tecnología necesaria para crear un artefacto de energía como el Arca de la Alianza, Misterio 7. El mecanismo de Antiquítera no es solo un reloj. Es el testamento de una era perdida. Es la prueba de que en el siglo II a.C., en lugar de ser el origen del conocimiento, los griegos eran simplemente los herederos de una ciencia mucho más profunda y global. Pero si esta tecnología existió, ¿qué causó que se olvidara? ¿Por qué la humanidad entró en una edad oscura tecnológica de 1200 años? La respuesta no está en un solo naufragio o un solo desierto. Está en el vacío que separa la perfección antigua de la primitividad medieval. La verdad es que una fuerza poderosa borró la historia. Nuestro penúltimo capítulo nos lleva a la confrontación con el gran vacío. Es hora de examinar la sombra de los antiguos. ¿Quién borró la historia? El mecanismo de Antiquítera, Misterio 11, nos ha dado la prueba irrefutable. Existió una ciencia avanzada antes de Grecia y Roma. La Gran Pirámide, Misterio 1, demostró una ingeniería imposible. La Atlántida, Misterio 2, nos dio la fuente. Pero si este conocimiento era tan vasto, ¿por qué la humanidad entró en una edad oscura tecnológica de más de 1000 años, olvidando incluso la rueda en América y los sistemas sanitarios en el Valle del Indo? Misterio 10. El Misterio 13 no es qué pasó, sino quién o qué causó este gran reinicio global. ¿Por qué la historia no es un ascenso constante, sino un patrón de auge, colapso y olvido? La respuesta más simple y aceptada es el cataclismo natural. El diluvio. Las historias del diluvio universal se repiten en cientos de culturas globales, desde los sumerios hasta los mayas. Si hace unos 12.000 años, un evento geológico masivo, quizás el impacto de un cometa o un rápido cambio de polos, causó inundaciones globales, esto habría borrado toda la infraestructura y gran parte de la población avanzada. La corrupción moral, Atlante Platón nos dio la pista más importante. La Atlántida fue hundida porque sus habitantes se volvieron moralmente corruptos. La sabiduría y la tecnología les fueron arrebatadas por una fuerza superior, los dioses, o por su propia autodestrucción. Esto explica por qué el conocimiento,
como el del Arca, Misterio 7, o el manuscrito Voynich, Misterio 3, fue tan celosamente guardado y cifrado por los sobrevivientes, temiendo que cayera en manos equivocadas de nuevo. No es solo un cataclismo. Es el silencio intencional. Tras el colapso de las civilizaciones avanzadas, como Muy Atlántida, los pocos sobrevivientes, los maestros, como los sacerdotes egipcios, los druidas de Stonehenge o los fundadores de Sumeria, se enfrentaron a un dilema: devolver la tecnología y la sabiduría a una humanidad traumatizada y primitiva, o ocultarla. El resultado fue la creación de sociedades secretas, el código de los jeroglíficos egipcios, que mezclaban ciencia y mito para confundir a los no iniciados, o la codificación en objetos como la tumba del emperador In, Misterio 6. La historia se borró para proteger a la humanidad de sí misma. La sombra de los antiguos es la fuerza dual. La catástrofe que barrió las ciudades y la decisión consciente de los custodios de la sabiduría de no entregar las llaves de la ciencia a una raza que ya había demostrado ser incapaz de manejarla. Esto nos lleva a nuestro último paso. Hemos viajado por 10 misterios y encontrado la prueba de que el pasado es más avanzado de lo que se nos dice. Ahora, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Cómo afecta esto a tu vida hoy? El viaje ha terminado, pero la búsqueda está a punto de empezar. Es hora de enfrentar el despertar. El último misterio. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los 10 misterios de la antigüedad. Hemos rastreado la tecnología de la Gran Pirámide, Misterio 1, hasta su posible fuente en la Atlántida, Misterio 2. Hemos visto cómo el conocimiento se cifró en el manuscrito Voynich, Misterio 3, y se grabó en las piedras imposibles de Sacsayhuamán, Misterio 5. Hemos confrontado la prueba física de la superioridad antigua, el mecanismo de Antiquítera, capítulo 12. Y hemos concluido que la historia, tal como la conocemos, fue borrada por una combinación de cataclismo y ocultamiento intencional, capítulo 13. El último misterio no está en una tumba sellada o en un pergamino cifrado. El último misterio es: ¿qué vas a hacer ahora con lo que sabes? La historia te dijo que la humanidad tardó miles de años en inventar la rueda o la escritura. Pero la verdad oculta sugiere que la humanidad ya viajaba por el cosmos y construía con energías que aún no entendemos, mucho antes de que se construyera la primera pirámide. Cada uno de estos 10 misterios es una pregunta abierta. Son los susurros de los antiguos diciendo: no lo olvides. No fuimos primitivos. Éramos avanzados. Si la historia fue borrada, no fue por un accidente. Fue para iniciar un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para la humanidad. Los guardianes del conocimiento, los que se negaron a abrir la tumba de Insi-Huang, Misterio 6, o los que cifraron el Voynich, lo hicieron por miedo a que repitiéramos la misma catástrofe que hundió a la Atlántida. El último misterio es la naturaleza de nuestra propia realidad. ¿Somos la primera humanidad o somos la última? Si el ciclo de grandeza y colapso se repite, ¿en qué punto del ciclo estamos ahora? La tecnología que olvidaron los atlantes, como la energía cristalina o la levitación sónica, podría ser redescubierta por nosotros, la generación actual. Tu transformación en este viaje es la clave. Ya no eres un simple espectador de la historia, eres un investigador. Ahora entiendes que el conocimiento es poder y que el pasado está lleno de claves que esperan ser descifradas. El verdadero viaje comienza cuando empiezas a cuestionar todo lo que se te ha dado por sentado. La búsqueda no ha terminado. Mira la precisión de la Gran Pirámide. Mira el plano estelar de Nazca. Mira la perfección de los cortes andinos. Todo esto no es mitología. Es evidencia física de que somos herederos de algo grande, de un legado perdido. El mayor secreto de la antigüedad no es la ubicación de un tesoro, sino la certeza de que somos capaces de mucho más de lo que nos han permitido creer. El silencio de los antiguos es tu llamado. El mundo está lleno de secretos. Ve y encuéntralos.